Por eso le grabo la clase. Ok. ¿A poco sí vuelven a ver los videos? Yo no creo, es como las fotos a los No más, pizarrones. sí. Yo creo que nunca. ¿Cómo crees? ¿En serio? Sí, mi semestre pasado fue a base de videos de los profes. Yo no podría, me daría mucha flojera ver un video así. Pues no sé. Bueno. Ok, entonces les comentaba, las normas es un tema que está muy padre, o sea, desde el punto de vista de matemático, los espacios normados, que se les llama espacios de Banach, tienen propiedades bastante interesantes, propiedades topológicas muy interesantes. A, a los bueno, a los matemáticos que les gusta la topología y el análisis, todo lo que tiene que ver con normas, espacios normados es fantástico, ¿no? De hecho, hay unos teoremas bastante interesantes que te dice todo espacio normado, que les digo, se les llama también espacios de Banach, lo pueden googlear, espacios de Banach. Pues bueno, implica tener, bueno, todo espacio de Banach tiene una norma por definición, y además hay unos espacios que se llaman espacios de Hilbert, que son espacios con producto interior, y hay un teorema bastante interesante que dice que todo producto interior implica una norma, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un tema muy interesante en matemáticas. Ahorita les voy a explicar unas cosas muy interesantes de la norma, que a lo mejor nunca se habían puesto a pensar. Y finalmente yo quiero medir cosas. Para eso sirve la norma, para medir. Entonces, la pregunta es de cuántas maneras podemos medir las cosas, ¿no? Porque recuerden que cuando nosotros vimos en álgebra lineal y en cálculo multivariable, vimos la norma de un vector, lo que se refería era básicamente a la magnitud, ¿no? Lo que medía el vectorcito. Bueno, acá en este caso podemos sacar normas de todo. De hecho, bueno, casi de todo. No de todo, pero casi de todo. Podemos sacarle, por ejemplo, normas a las matrices, podemos sacarle normas a las funciones, podemos sacarle norma a los vectores, o sea, podemos sacarle norma siempre y cuando definamos una norma adecuadamente, ¿de acuerdo? Entonces, la norma la podemos pensar como una medida, como para medir, o sea, una norma de algo es para medir algo, ¿de acuerdo? Y eso nos remonta un poquito a lo que se llama el análisis matemático de teoría de la medida, ¿no? Teoría de la medida es un área de la matemática que estudia pues todo lo que tiene que ver con la medición, o sea, cómo definimos una medida, es principalmente eso. Y no crean que es muy fácil definir una medida, de verdad sí conlleva trabajo matemático para definir qué es una medida, pero en resumen les puedo decir que una medida se compone de tres cosas. Primera cosa que se compone una medida es que bueno, una distancia o una medida es que la distancia de un elemento a sí mismo es cero. Eso sí, siempre tiene que suceder, ¿no? La segunda cosa que siempre se cumple es que la distancia de un punto a otro, de un elemento a otro, tiene que ser la misma que del elemento a este de aquí. A ver, lo voy escribiendo, ¿va? Está padre este tema. Vamos a sacar varias cosillas ahí interesantes. Te le voy a poner teoría de la medida. De la medida. Mm, teoría de la medida. Nada más, de hecho, yo creo que nada más le voy a poner algo así como introducción, ¿no? Porque, pues sí, teoría de la medida es todo un curso muy complicado, por cierto. Me costó mucho trabajo pasarlo. A teoría de la medida. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué es una medida, no? O sea, ¿cómo mides las cosas? Entonces, voy a ponerlo. Digo, esto es como muchas ideas, no crean que lo voy a hacer súper formal. Entonces voy a decir, una medida, lo podemos pensar como una distancia. Distancia entre dos elementos. Ahora,
Es importante, tengo que recalcar para que no vayan a decir algo así como algo incorrecto, porque todas las medidas, o sea, si tú quieres calcular distancias, tienes que estar en base a una medida, pero no toda medida es una distancia. Está chistoso, ¿no? Pero bueno, la cosa es que yo pienso que ustedes consideran estas dos palabras como sinónimos, ¿no? O sea, que como que suenan igual y que una medida es, pues, yo quiero medir qué distancia hay entre una cosa y otra, o sea, básicamente a eso se refiere, ¿no? Eh, pero la pregunta es de qué tantas maneras podemos medir las cosas. Por ejemplo, si yo les digo, quiero sacar la distancia de donde estoy yo a donde está David, por ejemplo, ¿de cuántas formas puedo sacar esa distancia? Pues de muchísimas. ¿Sí? ¿Cómo? Como distancia entre 2 puntos y cosas así. Ajá, a ver, por ejemplo, este soy yo y David está por acá. ¿Cuál sería la distancia entre yo y David? Entre David La y yo. diferencia de los puntos asignados. Ve menos, ¿no? Ajá. Bueno, o sea, podemos pensar, yo creo que lo primero que se les viene a la mente es lo que mide este segmento, ¿sí o no? Sí. ¿Será la única manera de sacar la distancia entre David y yo? Pues no. ¿Qué otra manera hay? Pues por ejemplo, yo también sabía que cuando empezaron con ese rollo de las distancias, primero, o sea, es como la unión de diferentes cachitos, pues. Ajá, Una línea son como muchos puntos, pues. ok. Algo así me habían explicado. Pero entonces, pero creo que, o sea, si yo te pido la distancia de aquí a acá, creo que todos pensamos en esto, aunque sea por Pues sí, cachitos, es lo más lógico, ¿no? es lo más lógico. Ajá, exacto. Y de hecho, yo creo que hasta nuestros profes de la prepa y de la secundaria nos decían, es que una distancia siempre es el camino más corto, ¿verdad? ¿Sí recuerdan que decía eso? Esa es una línea recta, ¿no? Ajá, dices, mira, la distancia más corta entre este punto y este es la línea recta. O eso creíamos, ¿no? ¿Es de verdad siempre la línea recta la distancia más corta entre un punto y otro? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, hace poquito vi uno de Mythbusters y enseñaron que no necesariamente una línea recta es como más rápido. De hecho, a ver si se lo puedo dibujar. Pero Bueno, había rápido no como, sé, pero corto. Me bueno, refiero Yo a digo más que corto. sí. corto. El camino Pero más corto. Que eso no se demuestra con lo del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras te dice que cómo calcular lo que mide este segmento. Sí, el teorema de Pitágoras te lo dice. De hecho, si este tuviera coordenadas, por ejemplo, x, y este tuviera coordenadas, bueno, x1, y1, x1, y1, y este tuviera coordenadas x2, y2, pues ya dijo David que la distancia se calcularía como la diferencia en las x más la diferencia en las y, ¿sí o no? Pero la pregunta es, ok, sí, esto es lo que mide el segmento azul, pero ¿habrá otra manera de medir distancias? O sea, puede ser que estos puntos tengan más distancias o no, además esta es su distancia. Yo digo que nada más esa es su distancia. no sé, tener como un punto de referencia o algo así, más bien. O podría ¿Cómo? ayudar eso. Un punto de Ajá. referencia. O sea, es que como lo veamos, yo digo que no hay forma más rápida de llegar a un punto que con una línea recta. O sea, si haces cualquier espiral o cualquier cosa, no hay forma. Ok. Ustedes conocen Google Maps, ¿verdad? Sí. Sí. Si yo le digo a Google Maps a qué distancia estoy de la UAC, ¿qué me va a decir Google Maps? ¿Me va a decir, estás en línea recta tanto, kilómetros? ¿O me va a No. decir, dependiendo de por dónde te vayas, es a la distancia a la que estás? Y te De pueden dar por el dónde te camino vayas. más corto, ¿no? Sí. Eso es una distancia. Es que mira, si yo quiero llegar a la UAC, mi distancia a la UAC en carro, de todas las rutas posibles, pues tengo que medirla, ¿no? Google Maps hace eso.
Google Maps te da todas las rutas alternativas y te dice cuál es la más rápida. Pero también te puede decir la más corta, o sea, en kilómetros, la más corta. Y esa es una forma diferente de medir la distancia. ¿Sí? ¿Es útil? Claro que es útil. Porque a mí nada me sirve que Google me diga, estás a 20 kilómetros del agua en línea recta. Pues, o sea, ¿eso de qué me sirve a mí? Si yo o me voy a ir caminando, me voy en carro o en bicicleta, claramente no me puedo ir en línea recta. Entonces dices, ok, una distancia entonces va a depender de para qué la vayas a usar. En el mundo ideal, la distancia entre este punto y este punto, pues es la línea recta, pues sí, pero no todo es ideal, ¿verdad? No siempre es que yo pueda llegar de este punto a este y este es el camino más corto, a lo mejor puede haber impedimentos en el camino. O por ejemplo, hablar sobre la distancia en el universo. Ustedes saben que la distancia en el universo se mide, o bueno, se cree que el camino más corto es el que recorre la luz, ¿sí o no? Siempre la luz recorre el camino más corto posible de todos, ¿no? Ese es lo que hace la luz. ¿Y qué se dieron cuenta? Se dieron cuenta que en el universo la luz no viaja en línea recta, viaja en líneas curvas. O por ejemplo, imagínate que hay una persona en el polo norte y una persona en el polo sur de la Tierra. Y les pregunto, ¿a qué distancia están estas dos personas? Y tú dices, bueno, es que depende. ¿Qué distancia necesitas? Si vas a atravesar la Tierra, bueno, están a tanto de distancia, que es como esta línea recta. Pero pues dime, ¿para eso para qué sirve? No, o sea, yo quiero saber cuánto tiempo se van a tardar en encontrarse. Ok, entonces hay que caminar sobre una geodésica, una línea sobre la Tierra. Es diferente esa distancia. Entonces, lo que quiero que entiendan es que las distancias se pueden definir de muchas maneras, dependiendo de qué estés tú necesitando, de qué estás trabajando tú, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta el momento ha sido con esta distancia, porque así ha sido en la física. De hecho, los físicos ocupan esta distancia para definir la norma de un vector. Pero eso no quiere decir que sea la única. Entonces, la pregunta sería, bueno, si casi cualquier cosa puede ser una medida, entonces yo puedo decir, mira, yo mido de aquí a mi monitor 3 metros, pero a este mido 1000 metros, porque parece ser que puedo definirla como yo quiera, ¿no? Y te digo, no es tan arbitrario. Si hay unas condiciones. Hay 3 condiciones que tiene que seguir una medida para que pueda considerarse una medida. ¿Cuáles son? 3 condiciones. La primera, la distancia de un punto, de un elemento. Le voy a poner elemento porque realmente puede ser punto, puede ser un vector, puede ser una matriz, puede ser lo que tú quieras, ¿no? Entonces, la distancia de x a x es igual a 0 y, bueno, de hecho lo voy a hacer en un solo. La distancia x es igual a 0 si y solo si y es igual a x. Esa es la primera condición. O sea, sí o sí, como quiera que tú definas la distancia, no me importa cómo la vas a definir, pero lo que sí tienen que cumplir es que la distancia de un elemento a sí mismo, tienes 2 elementos diferentes, entonces sus distancias no son 0. Hay una distancia diferente. Sí suena lógico, ¿no? Dices, ok, mi distancia de cualquier elemento en el espacio que tú estés trabajando a él mismo tiene que ser 0. Bueno, pues sí. Y que además, si 2 elementos son diferentes, entonces no pueden tener distancia 0. Tienen que tener una distancia mayor a 0. ¿Vale? Esa es la primera condición. Segunda condición, la distancia de un punto, de un elemento a otro, siempre es mayor o igual que 0. O sea, estoy hablando de que es una función siempre positiva, ¿no? Que siempre me va a dar números positivos. Número 3, de hecho son 4 condiciones. Número 3, el hecho de la simetría. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la distancia de mí a otro elemento es la misma distancia del elemento hacia mí. Tenemos la misma distancia uno al otro. Es como, ven tú, no, pues tú ven, es que tenemos la misma distancia, es lo mismo, sí.
Y la última, déjenme mandarles un nuevo link porque se va a acabar. La última vemos que es una propiedad bastante utilizada, bueno, que utilizamos anteriormente, ¿vale? Déjenme pasárselo.